Para analizar las leyes de Newton se hace necesario mirar dos situaciones posibles. Una en la que el estado inercial del cuerpo es posible modificarlo, es decir, que se cambia la velocidad que posee el cuerpo. Y otra es en la situación en la que se actúan fuerzas sobre el cuerpo y no es posible que se modifique su estado inercial. Eso es, formalmente, las leyes de Newton se estudian en dos partes, una denominada estática, que hace referencia a cuando no se puede modificar la inercia de un cuerpo o el estado inercial de un cuerpo, lo cual supone que la velocidad o es cero o es constante todo el tiempo, no cambia. Si es constante todo el tiempo, entonces la aceleración que el cuerpo experimenta es cero. Si la aceleración que experimenta el cuerpo es cero, entonces la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza neta que actúa un cuerpo, que es igual al producto de la masa por la aceleración del cuerpo, y debido a que la aceleración es cero, entonces la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo, fuerza neta, recuerden que la fuerza es una cantidad vectorial, debe ser cero. Eso implica que no se puede cambiar el estado inicial del cuerpo, es decir, si el cuerpo estaba quieto, seguirá estando quieto pese a que actúen fuerzas sobre él, y si el cuerpo va moviéndose a velocidad constante, seguirá moviéndose a velocidad constante pese a que sobre él actúen algunas fuerzas, siempre y cuando el análisis de fuerzas sea cero. Implica entonces que el cuerpo se encuentra con aceleración cero. Y el otro tipo de situación es cuando las fuerzas que actúan sobre el cuerpo logran que el cuerpo cambie su estado inercial. A ello se le denomina dinámica. Entonces, dinámica es cuando la velocidad del cuerpo cambia. La velocidad inicial es diferente de la velocidad final, puede ser mayor o menor, en cuyo caso debe existir una aceleración, pues la aceleración es el cambio de velocidad, recordemos, sobre el cambio de tiempo. Y si existe una aceleración, entonces la segunda ley de Newton estipula que la fuerza neta es igual al producto de la masa por la aceleración del cuerpo. Y ya no será igual a cero, sino que será igual a una cantidad física diferente de cero. La aceleración es, pues, diferente de cero. Comencemos por analizar la primera parte, la parte de la estática. Entonces comenzaremos con la estática. La estática entonces se caracteriza porque la aceleración es cero. Miremos un ejemplo sencillo. Supongamos que un cuerpo descansa sobre una superficie horizontal. Descansa quiere decir que su aceleración es cero. Y sobre él se ejerce, miremos qué fuerzas inicialmente se ejercen sobre el cuerpo. Ese cuerpo tiene masa y por estar en la vecindad de la Tierra, o sobre la superficie terrestre si se quiere, la Tierra le ejerce una fuerza. Esa fuerza siempre va dirigida hacia la Tierra. Esa fuerza se denomina peso. El peso de un cuerpo, que simbolizaremos por la letra P, se consigue como el producto del cuerpo, de la masa, del cuerpo, por la gravedad del sitio en el que se encuentre. Vamos a calcular primero el peso entonces para ese cuerpo, analizando solamente esa primera fuerza. El peso de un cuerpo entonces es el producto de la masa del cuerpo por la gravedad. Vamos a suponer que este cuerpo tiene una masa, por dar un número, por ejemplo, de 10 kilogramos. Eso implica entonces que el peso de ese cuerpo es igual a la masa del cuerpo, que son 10 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. De tal manera entonces que el peso es igual a 10 por 9,8, 98 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Esa unidad es un poco extensa. Y bien, como Isaac Newton fue el que se encargó de hacer todo el análisis asociado al movimiento de los cuerpos o al por qué se mueven los cuerpos, entonces la unidad de fuerza en el sistema internacional
en honor a Isaac Newton es el newton, de tal manera que el peso del cuerpo es 98 newtons. Por ende, un newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo cuadrado. Formalmente el newton se define como la fuerza necesaria que se debe hacer a un cuerpo de masa 1 kilogramo para que éste adquiera una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Newton, unidad de fuerza. En el sistema internacional, en el sistema sexagesimal, la unidad de fuerza es la DINA. DINA. El instrumento utilizado para medir fuerzas se denomina dinamómetro. Tenemos entonces que la Tierra le ejerce una fuerza a ese cuerpo y a esa fuerza la denominamos peso. Para nuestro caso, ese peso resultó tener el valor de 98 newtons. Bien, ahora la superficie que se encuentra en contacto con el bloque de madera, vamos a suponer que por ejemplo sea una mesa, una mesita, porque está la otra parte por acá, le ejerce una fuerza hacia arriba que impide que la mesa se rompa o que el bloque caiga a través de la mesa. Esa fuerza va desde luego hacia arriba. Esa es la fuerza que le hace la superficie de la mesa al bloque. A esa fuerza se le denomina normal. ¿Por qué? Porque siempre forma 90 grados respecto de la superficie. Siempre forma 90 grados respecto de la superficie. Eso es, si yo tengo por ejemplo un cuerpo un plano inclinado de esta manera y sobre él coloco un cuerpo que puede estar en reposo o puede moverse, sobre él actuará el peso que va hacia abajo y la normal, que es la fuerza que ejerce la superficie al bloque, que siempre forma un ángulo de 90 grados con la superficie. 90 grados. Fuerza normal. Calcular el valor de la fuerza normal para este problema no amerita ningún tipo de dificultad, pues de manera lógica podemos decir que la única manera para que el cuerpo no se hunda en la superficie es porque la fuerza normal es exactamente en magnitud igual al peso. Pero tenemos que hacer o demostrarlo matemáticamente. Eso implica que al hacer el análisis de fuerzas, que es la sumatoria de vectores, en este caso los vectores fuerza, deberá darme 0. ¿Por qué? Porque hemos supuesto que la aceleración que actúa sobre el bloque es 0, es decir, no se está moviendo. Las fuerzas que actúan sobre ese bloque entonces son, hacia arriba vamos a suponer positivo y hacia abajo vamos a suponer negativo. Es decir, que el peso, o más bien, hacia arriba, si suponemos que hacia arriba va positivo, entonces la normal menos el peso deberá ser igual a 0, es decir, que la normal es igual al peso. Por tanto, la normal también tiene el mismo valor del peso, que es 98 newtons. Fuerza perpendicular a las superficies en contacto. Bien, ahora supongamos un problema. Suponga que se trata de una superficie inclinada, un ángulo de 28 grados. Y se encuentra un bloque de masa m, cualquiera que sea su valor, sobre esa superficie, con la característica de que ese bloque de masa m se encuentra en reposo, quieto. Vamos entonces a conseguir o a tratar de explicar por qué se encuentra en reposo ese cuerpo. Miremos las fuerzas que hemos analizado. Las fuerzas que hemos analizado por el momento sobre el bloque son el peso del cuerpo, que siempre va dirigido hacia abajo, la fuerza normal, que es perpendicular a las superficies en contacto, y hasta ahí vamos. Pero el cuerpo no se mueve, y si no se mueve es porque hay una fuerza que impide que se mueva. Esa fuerza va en dirección contraria a la posible dirección de movimiento. Esa fuerza es la que nosotros denominamos fuerza de rozamiento. Tenemos entonces el peso, la normal y la fuerza de rozamiento. Esa nueva fuerza de rozamiento es una fuerza por contacto, una fuerza de contacto que aparece entre superficies. Es directamente proporcional a la rugosidad que hay entre las superficies, es decir, que podemos ver
que si esta es una superficie, la parte microscópica tiene algunas montañas a nivel de su estructura que al colisionar con la siguiente experimentan lo que nosotros denominamos el rozamiento. Una medida de la rugosidad de esa superficie se le denomina coeficiente de rozamiento, se simboliza por la letra griega μ. A partir de ese μ y de la fuerza normal, es decir, de la fuerza que hay entre las superficies en contacto, se define la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, cuyas unidades son los newtons, es igual al producto del coeficiente de rozamiento por la normal. Desde luego, la fuerza de rozamiento no puede ir en dirección de la normal. No puede ir en dirección de la normal. Tiene que ir en dirección contraria a la posible dirección de movimiento del cuerpo. Bien, el coeficiente de rozamiento es una cantidad física de carácter adimensional, es decir, que carece de unidades, es un número. Supongamos que ese plano está inclinado a un ángulo θ, cualquiera que sea ese ángulo θ. Vamos a deducir formalmente una expresión para el coeficiente de rozamiento entre las superficies si el problema está quieto, es decir, que el cuerpo no se mueve, su estado inercial es estar en reposo, una expresión para el coeficiente de rozamiento en función del ángulo de inclinación. Para poder estudiar el movimiento de ese cuerpo hacemos algo que se denomina un diagrama de cuerpo libre, DCL. Consiste en concentrar toda la masa del cuerpo en un punto y a partir de ese punto dibujar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Esas las tenemos acá. El peso, que ya dijimos que va hacia abajo, ya sabemos calcularlo, la fuerza normal, que es perpendicular a las superficies en contacto, y la fuerza de rozamiento, que en este caso o siempre es perpendicular a la fuerza normal. El ángulo que tenemos de inclinación entre las superficies, este ángulo de acá, este ángulo θ de acá, pues es este mismo ángulo de inclinación. Ángulo θ. Entonces tenemos nombradas peso, fuerza normal y fuerza de rozamiento. Vamos a hacer entonces que la fuerza de rozamiento gire para que, o rote o se trasrote, para que quede sobre el eje Y, y eso hará que la fuerza de rozamiento quede sobre el eje X. Bueno, el peso girará un poco y no quedará sobre el eje X o eje Y, pero solamente tendría que descomponer una fuerza para hacer el análisis. Si hago esa rotación, entonces tendría que la fuerza normal iría hacia arriba, la fuerza de rozamiento iría hacia la izquierda y el peso habrá girado un poco. Y el ángulo que giró ese peso será exactamente el mismo ángulo de inclinación del plano, θ. Y entonces tenemos normal, fuerza de rozamiento, y peso. El peso tiene componentes a lo largo del eje X. Tiene componentes a lo largo del eje X. Entonces, lo que nosotros vamos a conseguir es cuál va a ser la proyección del peso sobre el eje X y cuál será la proyección del peso sobre el eje Y, es decir, PX y PY. Las demás no tienen ningún problema porque no tienen componentes en uno de los ejes. Esto es lo que denominamos peso en Y, y esto de acá es peso en X, que es este mismo cateto. Este cateto es peso en X, que es este mismo, y este cateto es peso en Y, que es este mismo. Bien, y esas funciones pues ya las conocemos. Es un triángulo rectángulo el que tenemos allí. Esta es la hipotenusa, que es el peso. Este es un cateto que es PX, este es otro cateto que es PY, y este es el ángulo de inclinación θ. Por tanto, podemos, a partir de las funciones trigonométricas básicas, deducir cuál es el valor de cada una de ellas, por lo menos en términos de las expresiones. Tenemos entonces que peso en Y es el cateto que está pegado al ángulo. La función que nos sirve es la función seno, P por el seno del ángulo de inclinación.
y el peso en X es el cateto que está opuesto al ángulo, por tanto su expresión será P mal. Bien, tenemos que PY es el cateto que está pegado al ángulo, por tanto la función que me sirve es coseno, será P en Y, será P por el coseno del ángulo de inclinación. Y PX es el cateto que es opuesto al ángulo, por tanto la función que me sirve es seno. Bien, al hacer este análisis, entonces nuestras fuerzas, nuestras componentes de fuerzas ya quedan todas sobre los ejes. Eso es, hacia arriba estará la normal, tal cual la tenemos acá. Hacia la izquierda estará la fuerza de rozamiento, tal cual la tenemos en nuestro diagrama. Pero ahora ya no vamos a dibujar el peso diagonal, sino que dibujaremos sus componentes en X y su componente en Y. Eso es, de aquí hacia la derecha estará PX y de aquí hacia abajo estará peso en Y. Podemos nombrarlas entonces, normal hacia arriba, fuerza de rozamiento hacia la izquierda, peso en X hacia la derecha y peso en Y hacia abajo. Y nuestro sistema pues ya no tiene demasiada dificultad. Ahora pues ya tengo todo sobre los ejes, puedo hacer sumatoria de fuerzas sobre cada uno de los ejes. Comencemos en el eje X. Como el cuerpo no se mueve, la sumatoria de fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y deberá ser 0. Es decir, 0. Es decir, peso en X que va hacia la derecha menos fuerza de rozamiento que va hacia la izquierda, eso deberá dar igual a 0. Lo que nos lleva a que PX es igual a la fuerza de rozamiento. Y entonces ya tengo una primera expresión. Desde luego, peso X está expresado en función del seno y del peso del cuerpo, y la fuerza de rozamiento es igual a ese valor. Eso será la sumatoria de fuerzas en X. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y. La sumatoria de fuerzas en el eje Y también debe ser igual a 0, porque recuerda que el cuerpo no se mueve. Este es el eje Y. Es decir que la normal va hacia arriba, normal eje Y, menos el peso en Y eso deberá dar 0. Es decir que la normal es igual al peso en Y. El peso en Y está en función del ángulo. Por tanto, a partir de la definición de la fuerza de rozamiento, que es fuerza de rozamiento igual a μ por la normal, podemos encontrar cuál es el valor que le corresponde al coeficiente de rozamiento. Despejamos de ahí μ y entonces nuestra expresión nos da que la fuerza de rozamiento sobre la normal es igual al coeficiente de rozamiento μ. No nos queda más que reemplazar y entonces tenemos que μ es igual a fuerza de rozamiento, que es Px, es decir, peso por el seno del ángulo, sobre fuerza normal, que la fuerza normal es igual a Py, que es peso por el coseno del ángulo. Se cancelan los pesos y nos queda que μ es igual a seno de teta sobre coseno de teta, que es tangente de teta. Y esa será la expresión que relaciona el coeficiente de rozamiento con el ángulo de inclinación de un plano inclinado. Bien, miremos este ejemplo. Dice: el sistema mostrado en la figura se encuentra en equilibrio. Encuentra el valor mínimo necesario del coeficiente de rozamiento 2, μ2, de manera que no se modifique su estado inercial, es decir, que siga en reposo el sistema, en equilibrio. Bien, entonces tenemos el valor de la masa 1, que es 20 kilogramos, para mirar el diagrama, el coeficiente de rozamiento μ1, entonces tenemos todo lo del cuerpo 1 a la izquierda. Aparece algo nuevo acá, y es que los cuerpos están unidos por una cuerda, y todas las fuerzas que se hagan por medio de cuerda reciben un nombre, se llaman tensiones. Bien, entonces vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Nuestro diagrama de cuerpo libre, entonces concentramos toda la masa del cuerpo en un punto.
y a partir de ese punto dibujamos todas las posibles fuerzas que actúen sobre el cuerpo. Ellas son, entonces, dibujemos acá primero, el peso que va hacia abajo, la fuerza normal que va hacia allá, la tensión que va hacia allá, tensión, y nos hace falta una nueva fuerza, o más bien identificar la fuerza de rozamiento. Entonces se debe recurrir a tomar alguna decisión, o el cuerpo se mueve en esta dirección o se mueve en dirección contraria. Vamos a suponer que el cuerpo su desplazamiento va a ser en esa dirección. Si lo suponemos en esa posible intención de movimiento hacia allá, entonces la fuerza de rozamiento va en esta dirección. Entonces eso nos lleva a que en nuestro diagrama de cuerpo libre tendríamos la masa del cuerpo, hacia acá viene la tensión, pero hacia allá también va la fuerza de rozamiento, el peso que va hacia abajo, la fuerza normal que forma 90 grados con la fuerza de rozamiento y la tensión. Entonces tenemos un peso, tensión, el vector de color negro, la fuerza de rozamiento, el vector de color rojo y la normal. Hacemos la rotación de tal manera que la normal quede en el eje Y. Siempre es recomendado hacer esa rotación, que la normal quede en el eje Y. Entonces nos queda normal hacia arriba, hacia la derecha irá la tensión, pero también hacia la derecha va la fuerza de rozamiento, y el peso habrá girado por acá, formando un ángulo respecto al eje Y exactamente igual al valor del ángulo de inclinación. En nuestro caso no hemos dado ese valor, vamos a suponer un valor numérico cualquiera. Hacia allá debe ir el eje Y, de tal manera entonces que vamos a suponer este como el ángulo de inclinación, teta. Vamos a suponer ese dato acá aparte, que teta es, por dar un número, 60 grados. Este ángulo de acá 60 grados. Y este ángulo de acá, este es teta, y este podemos llamarlo alfa, que tenga un valor de 20 grados. Eso nos lleva entonces a que peso, que lo podemos calcular, pues tenemos la masa. Tensión, que no sabemos qué valor tiene, tensión. Fuerza de rozamiento y normal. Calculamos el peso y hallamos las componentes en X y en Y. Peso es igual al producto de la masa por la gravedad. La masa 1 son 20 kilogramos, eso nos da 20 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Eso nos da que el peso del cuerpo es 196 newtons. El peso del cuerpo 1, masa 1 por gravedad. El peso 1 entonces es 196 newtons. De ese peso calculamos las componentes X. Px es este cateto que sigue siendo el opuesto, por tanto Px es igual al peso por el seno del ángulo, es decir, 196 newtons por el seno del ángulo θ, que tiene un valor de 60 grados. 196 newton por seno de 60 grados. Eso da que el peso en X tiene por valor 169.74 newtons. Ese es el valor del peso en X. Ahora calculamos el peso en Y. Peso en Y es igual, es este cateto de acá, este cateto, que es el cateto que está pegado al ángulo, entonces era la función coseno. P por el coseno del ángulo, eso es 196 newtons por el coseno de 60 grados, que es 0,5.
196 por el coseno de 60 grados. Eso nos da que el peso en Y es igual a 98 newtons. Conseguir entonces la componente del peso en Y y peso en X es hacer nuestro análisis de fuerzas un poco más sencillo. Tendríamos entonces hacia arriba la fuerza normal, hacia la derecha la tensión, la fuerza de rozamiento, hacia la izquierda ya tenemos sobre el eje el peso en X y hacia abajo tenemos el peso en Y. Peso en Y, tensión, fuerza de rozamiento, normal y peso 1 en X o peso en X o 1 en X para no confundirnos. Tenemos el valor. Ya podemos entonces hacer nuestra sumatoria sin problema. Comencemos por Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, en este eje. Tenemos entonces que nos queda normal menos peso igual a 0, es decir, que la normal es igual al peso, o el peso igual a la normal en Y, peso en Y. Por tanto, la normal tiene por valor 98 newtons. Como el problema nos da el coeficiente de rozamiento 1, podemos deducir que la fuerza de rozamiento 1 será igual al coeficiente de rozamiento 1 por la normal. Eso es, coeficiente de rozamiento 1, 0,5, que es a dimensionar por la normal que nos dio 98 newtons. Eso nos lleva a que la fuerza de rozamiento tiene por valor 49 newtons. Ese es el valor de la fuerza de rozamiento. Entonces ya tenemos la normal, el peso en Y, la fuerza de rozamiento, el peso en X, y solamente nos faltaría hallar la tensión. Para hallar la tensión hacemos sumatorias de fuerzas sobre el eje X. Y eso es igual, lo que va hacia la derecha, tensión menos fuerza de rozamiento menos tensión más fuerza de rozamiento menos peso en X igual a 0. Eso nos lleva a que la tensión, que es lo que no conocemos, es igual al peso en X menos la fuerza de rozamiento. Reemplazando valores tenemos que el valor de la tensión es el peso en X, que es 169.74 newtons, menos la fuerza de rozamiento, que es 49 newtons. Eso nos lleva a que la tensión tiene por valor 169.74 newtons menos 49 newtons, 120.74 newtons, el valor de la tensión. Y digamos que ya tenemos todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo de masa MU. Ahora analizamos el diagrama de cuerpo libre sobre el cuerpo de masa M2. Ya va a ser un poco más rápido. Las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo son entonces la tensión que va hacia allá sobre la cuerda, la normal que va hacia arriba, el peso que siempre va hacia abajo, y como el cuerpo se mueve hacia la izquierda, tiende a moverse hacia allá, la fuerza de rozamiento debe ir en dirección contraria a la posible dirección de movimiento. Es decir, que la fuerza de rozamiento viene en esta dirección, en el piso, desde luego, el contacto entre las superficies. Por tanto, al hacer el diagrama de cuerpo libre nos queda normal, fuerza de rozamiento, tensión y peso. Si rotamos el sistema para que la normal quede en el eje Y, nos quedará entonces, esta será fuerza de rozamiento 2, peso 2. Si rotamos para que nuestra normal quede en el eje Y, todas girarán un ángulo de alfa en sentido antihorario y nos queda entonces que la normal va hacia arriba, la fuerza de rozamiento hacia la derecha, en el eje X, la tensión hacia la izquierda y el peso
habrá girado por acá un angulito. Ese ángulo, no olviden, se mide siempre respecto al eje Y será del ángulo, para nuestro caso, de alfa grados. Este ángulo de inclinación es igual a alfa, es decir, 20 grados. Nos queda entonces que nuestro problema es nuevamente calcular las componentes del peso 2 en X para poder hallar la fuerza de rozamiento. De ello necesitamos la normal, y a partir de la tensión y del valor del peso en X poder calcular ese coeficiente de rozamiento, que es un ejercicio que ya en el ejemplo anterior realizamos, pero vamos a culminarlo. Calculamos entonces el peso 2. El peso 2 es igual al producto de la masa 2 por la gravedad. Eso es que el peso 2 tiene por valor masa 2, 25 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Eso nos da entonces 245 newtons. Ese es el peso 2. Nuevamente, este será el cateto opuesto, es decir, peso 2 en X es el cateto opuesto. Peso 2 en X, es decir, que es igual al peso 2, como es opuesto es la función seno del ángulo. Eso nos da que el peso 2 en X tiene por valor el peso 2, que es 245 newtons, por el seno de teta, que es 20 grados. 245 por el seno de 20 grados. Peso 2 en X es igual a 83.79 newtons. Tenemos ya entonces el valor del peso 2 en X. De la misma manera que hicimos el ejercicio con el cuerpo anterior, calculamos el peso 2 en Y, que vendría a ser este cateto, que es el cateto adyacente al ángulo. Por tanto, la función será la función coseno. Eso nos queda que peso 2 en Y es igual al peso 2. Eso nos da entonces 245 por el coseno de 20 grados. 230.22 newtons. Será el valor del peso en Y. Tenemos entonces peso en X nos dio 83.79, peso en Y 230.22, peso 2 en X, la normal que no la conocemos, la tensión que ya sabemos su valor 120.74 y la fuerza de rozamiento 2 que no conocemos su valor. Entonces, igual que la anterior, hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, porque el cuerpo no se mueve, entonces la sumatoria de fuerzas en Y dará 0, es decir, la normal menos el peso 2 en Y es igual a 0. Eso es que la normal tiene por valor el peso 2 en Y, es decir, 230.22 newtons. La normal vale 230.22 newtons. Con la normal calculamos la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Pero no tenemos mu. Entonces no podemos calcular la fuerza de rozamiento. Tenemos que ir directamente a la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X nos da hacia la derecha peso 2 en X más fuerza de rozamiento 2 menos tensión.
igual a 0. Peso 2 en X que va hacia la derecha, más F de rozamiento 2 que va hacia la derecha, menos tensión que va hacia la izquierda es igual a 0. Y de ellas lo único que no conozco es la fuerza de rozamiento 2, por tanto lo despejo. Fuerza de rozamiento 2 es igual a T menos el peso 2 en X. Nos da que entonces la fuerza de rozamiento es igual a la tensión, que es 120.74 newtons, aquí está, la calculamos ya, menos el peso 2 en X que nos dio 83.79, menos 83.79 newtons, menos. Eso nos da que la fuerza de rozamiento tiene por valor 120.74 menos 83.79, 36.95. 36.95 newtons. Y ahora sí, con la fuerza de rozamiento 2 y el coeficiente de y la expresión, podemos calcular el coeficiente. Coeficiente de rozamiento 2, que es nuestra pregunta, será igual a la fuerza de rozamiento 2 sobre la normal. μ2 es entonces igual. Fuerza de rozamiento 2, 36.95 newtons sobre la normal 2, que nos dio igual al peso Y 230.22 newtons. Se cancelan los newtons y nos queda que nuestro coeficiente de rozamiento 2, que es la pregunta, es 36.95 dividido 230.22. Eso es 0,16. Es el valor del coeficiente de rozamiento que era nuestra pregunta.